Muy buenos días para todos. Estamos nuevamente aquí de regreso. Hoy, un nuevo día del Foro Internacional de Divulgación Académica. Damos las gracias a todas las personas que se conectan hoy con este Foro Internacional creado por el libro con el propósito de contribuir con la educación a través de la socialización del conocimiento. Hasta el 14 de mayo, los espectadores podrán disfrutar de una serie de mesas temáticas protagonizadas por expertos en diferentes áreas del conocimiento. Todos ellos autores de libros en prestigiosas editoriales aliadas a El Libro. Bueno, y están con nosotros aquí 4 expertos liderando esta mesa titulada Desarrollo Integral de la Personalidad de la Infancia. Desarrollo integral de la personalidad de la infancia a la adolescencia. Los invitamos a seguir esta transmisión en vivo y dejar en el chat sus preguntas, comentarios y felicitaciones para nuestros especialistas. Estarán en diálogo, como ya les dije anteriormente, 4 expertos en el tema. Ellos son María Clotilde Juárez Hernández, mexicana, doctora en psicología y psicoanalista, profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional de México, especialista en atención, cuidado, desarrollo y educación de la primera infancia, de los 0 a los 6 años, y autora del libro, de libros como Observación de bebés y la formación en educación inicial, publicados por Ediciones UPN de la Universidad Pedagógica de México. Claudia Inés Bohórquez Olaya, ella es psicóloga con estudios de doctorado en pensamiento complejo, docente, investigadora del grupo Ethos de la Facultad de Ciencias Humanas y Educativas de la Universidad de Boyacá. Sus principales intereses investigativos se encuentran entre los relacionados con el desarrollo infantil, el pensamiento complejo y la educación. Ella es autora del libro Pensamiento Complejo, Infancia y Educación, publicado por Ediciones de la Universidad de Boyacá. Rebeca Palacios García de la Rosa. Rebeca es española, maestra de educación primaria, experta en intervención psicoeducativa con menores en situación de desamparo, conflicto social y especialista en cooperación y ayuda humanitaria. Rebeca apuesta por las intervenciones socioeducativas individualizadas basadas en la educación emocional y el acompañamiento integral durante la adolescencia. Es autora del libro Intervención socioeducativa con adolescentes en conflicto, publicado por Narcea Ediciones. Y finalizamos con Josu, quien además interactúa en esta mesa como moderador. Josu Aedo es español, licenciado en Filosofía, Ciencias Políticas y Derecho, graduado en Comunicación, doctor en Filosofía, docente en secundaria durante 16 años. Desde 2011 es profesor universitario, vicerrector de estudiantes de Universidad Internacional de La Rioja del 2012 al 2019 y es director del grupo de investigación El Quehacer Educativo en Acción, autor del libro Educar el carácter en nuestros estudiantes, publicado por Narcea Ediciones. Bienvenidos a este espacio, Claudia, Rebeca, Clotilde, Josu, bienvenido. Adelante, el micrófono es de ustedes. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación, Milena. Encantados de poder participar en este foro de libro. Es una satisfactoria, para nosotros es una gran satisfacción poder estar aquí. Voy a presentar sin más a cada uno de los ponentes con una pregunta inicial que dará paso a lo que ellos vayan a explicar. Pueden ustedes hacer preguntas en el chat que al finalizar cada una de las intervenciones nuestras podremos contestarlas y responderlas. Y vamos a dar paso en primer lugar a Clotilde, que con su experiencia y con su sabiduría nos va a intentar responder o va a profundizar en un tema muy actual, respondiendo a la pregunta ¿qué entendemos por desarrollo integral de la personalidad? Pues Clotilde, adelante. Muchísimas gracias. Los colegas, compañeros tan destacados como ustedes. Y bueno, trataré de abordar la pregunta que acaba de plantear Josu. Digamos que si hablamos del desarrollo integral de la personalidad de la infancia y de la adolescencia, estamos hablando de un concepto psicológico que describe un proceso complejo referido a la construcción integral de la personalidad,
desde su nacimiento y a lo largo de la vida de todos los humanos. Los principales elementos de la personalidad son el temperamento y el carácter. El temperamento tiene un sustrato eminentemente biológico. Todo ser humano nace con un temperamento que nos permite responder a los estímulos internos y externos que percibimos. Por ejemplo, mientras unos bebés reaccionan tranquilamente a sus necesidades y al entorno, no es que sean pasivos, sino que son capaces de tolerar y esperar. Otros, en cambio, reaccionan más intensamente, casi con un sentido de urgencia. Lloran fuertemente y demandan inmediatez para ser atendidos. Las mamás y los cuidadores descubren que tienen que sincronizarse y adecuarse al estilo y ritmo que el bebé les establece. El niño, conforme crece, no modifica su temperamento. Y hablando del carácter como otro elemento de la personalidad, por el contrario, desde que nace el bebé, el infante, el niño y el adolescente, conforme van creciendo, también van conformando su carácter, es decir, su forma de ser. Mediante las experiencias de la relación de interacción social cotidiana, por procesos identificatorios con ciertas características de los padres o cuidadores quienes fungen como modelos, y por la interiorización o introyección de actitudes, valores y la ideología parentales, y aquí incluye un elemento también relevante que es la parte intergeneracional. Los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos y evidentemente la familia extensa. Los rasgos de carácter, aunque son adquiridos, quedan enraizados en nuestra forma de ser desde la infancia temprana y son muy difíciles de modificar. Tal es el caso, por ejemplo, del psicoanálisis, que cuesta muchísimo trabajo, y yo creo que para la Universidad de La Rioja es todo un reto educar el carácter precisamente. Y la personalidad entonces se construye y se define de manera compleja, con características distintivas como un producto de la interacción dialéctica entre aspectos biológicos del temperamento y múltiples aspectos socioculturales de su contexto familiar, transcultural e intergeneracional, sin dejar de considerar, por supuesto, el momento histórico en el que se vive. No es lo mismo un chico del siglo XXI a algunos que estuvimos en el siglo XX, por ejemplo. Así, la personalidad hace única a la persona. Y ahora, ¿cómo es que podemos entender que se construye la personalidad dentro de un vínculo madre-cuidador, bebé-niño? Es una condición fundamental de la especie humana justamente que un bebé, desde que nace, sin o con algún tipo de discapacidad física o mental, tenga una madre biológica o cuidador principal que se haga cargo de atender sus necesidades físicas, fisiológicas y socioemocionales para lograr fundamentalmente su sobrevivencia y bienestar. Esta madre o cuidador principal no necesariamente tiene que ser perfecta, suele ser suficientemente buena como para realizar cotidianamente las actividades de cuidado de crianza, teniendo una función nutricia para alimentarlo, amamantarlo e hidratarlo, así como cambiarlo, asearlo, cubrirlo, cargarlo, arrullarlo, bailarlo, hablarle, cantarle, comprenderlo, contener su ansiedad y jugar. Es en este contexto social, relacional, cotidiano, que se va desarrollando un vínculo afectivo, es decir, el apego entre la madre, el cuidador, el bebé, el infante y el niño. Se trata de un marco socioemocional en el que se entreteje y despliega no solo un vínculo de apego, sino también el desarrollo de la personalidad.
Investigaciones longitudinales han proporcionado evidencias empíricas sobre la importancia de la calidad de la relación entre la madre, cuidador, el bebé, el infante y el niño, y por supuesto que también el adolescente, como determinante de la calidad del apego. Por ejemplo, la relación caracterizada por ser un cuidado sensible y cariñoso conlleva a un apego seguro. Sin embargo, la relación caracterizada por ser rechazante conlleva a un apego evitativo evasivo. La relación caracterizada por ser negligente conlleva a un apego ansioso resistente y la relación caracterizada por ser caótica se asocia con un apego desorganizado. Así podemos reconocer que la calidad de la relación adulto-niño, en el caso del apego, funciona como un factor protector para generar favorablemente crecimiento, desarrollo y personalidad. En contraste, las relaciones caracterizadas por la insensibilidad, la ambivalencia, la hostilidad del adulto, como el apego evitativo, resistente o desorganizado, constituyen un factor de riesgo para el crecimiento, el desarrollo y la personalidad del niño y el adolescente. Ahora podemos pensar en cómo podemos lograr que el desarrollo armónico de la personalidad integral de la infancia a la adolescencia. Creo que si comprendemos cómo se genera y despliega el desarrollo integral de la personalidad, entonces podremos reconocer que bebés, infantes, niños y adolescentes dependen de una relación y cuidado de calidad por parte de los adultos, capaces de proporcionarles lo que necesitan. Sabemos, sin embargo, que debido a múltiples circunstancias, no todos los adultos son capaces de hacerse responsables del cuidado de otros, y menos aún de los niños y los adolescentes. Si queremos que bebés, infantes y niños y adolescentes estén bien, es imperativo que en esta sociedad los adultos, además de estar sanos física y mentalmente, estén también informados y sensibilizados sobre las diversas necesidades de los menores de edad, mediante una alfabetización y sensibilización, en este caso a los padres y los cuidadores. Y por qué no, y muy importante aún, es la profesionalización de los educadores. Y yo dejaría aquí abierto el espacio para que continúen mis compañeros. Muchas gracias, Cotilde, por tus palabras, por adentrarnos en este mundo de la personalidad desde la más tierna edad. Vamos a pasar a que Claudia nos explique y trate de profundizar en una cuestión de máxima actualidad, que es cómo influye la crianza y la educación para la reafirmación de la personalidad. Pues Claudia, es tu momento. Gracias. A todas nos están escuchando. Yo voy a partir de una frase que dice Morán y que creo que me permite adentrarme en este tema muy importante. Toda vida debe adaptarse, es decir, insertarse e integrarse en su medio de existencia. Y este medio de existencia, es decir, el ecosistema, hace experimentar sus determinismos e influencias a todo ser viviente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los ecosistemas en los cuales se mueve el niño son los que le permiten generar vínculos, son los que les permiten estructurar esta personalidad y realmente son los que contribuyen de alguna manera a esta formación integral del ser humano. Hay un elemento muy importante del ecosistema familiar que me parece clave. Clotilde nos decía que basta con ser una buena madre y cumplir con todas esas expectativas que se espera de ella, y es
totalmente cierto. Pero hay algo que es muy clave y que debe ser una tarea no solamente de la mamá, sino de todo el núcleo familiar, que incluye abuelos, los tíos, los cuidadores, la madre, el padre, y es aprender a trabajar sobre la crianza respetuosa. La crianza respetuosa, de hecho, se deriva de esa teoría del apego de John Bowlby, y nos permite pensar en que no debemos continuar con esas prácticas de crianza que nos han enseñado de generación en generación. Es decir, yo recuerdo cuando nacieron mis hijos, cuando me decían que lo dejara un ratito en la cama, que llorara, que estuviera ahí para que se acostumbrara, que él podía dormir solo, que no lo tuviera tanto tiempo cargado. Ese tipo de cosas que bueno, seguramente en su momento dieron muchos resultados, yo las dejaría a un lado para empezar a pensar en otro tipo de crianza, en esta crianza respetuosa que se basa precisamente en aprender a conocer a nuestro niño, en entenderlo en su individualidad, en promover un estilo de crianza que facilite la libertad de acción, la creatividad, la vivencia de los valores, desde la perspectiva personal. Es decir, yo empiezo a reconocer cómo es mi niño, cuáles son sus posibilidades y qué puedo ir permitiéndole hacer por sí mismo. Porque la idea es esa, que él se reconozca como un ser humano valioso, como un ser humano que interesa lo que él dice, lo que él nos propone, sus creaciones, sus ideas. La crianza respetuosa no se trata de un dejar hacer, se trata de poner unos límites que son razonables, que no son punitivos, que tienen normas con sentido y además que podemos pactar, que podemos negociar entre los dos y que también parten de ese reconocimiento que yo voy haciendo del niño, de mi niño. Entonces, en este sentido, lo que se genera en la familia es una relación que es empática, que es democrática, que es de respeto, y se quita como esa idea de verticalidad, del que manda aquí soy yo, de dominio, de conquista, ¿cierto? Basado en la obediencia. Nosotros podemos ser obedientes, pero teniendo razones para ellos. ¿Por qué debo hacer esto? ¿Por qué es que esto conviene y no lo otro? Entonces, este tipo de crianza es la que nos permite realmente contribuir con el desarrollo integral de esa personalidad y de una sana personalidad. Clotilde nos hablaba de factores de riesgo y de factores protectores. Y creo desde mi perspectiva que un factor protector es este núcleo familiar en donde el niño inicia su proceso de desarrollo, su proceso de formación de su personalidad y quien es el espacio en donde realmente debe haber una interacción tranquila, sin miedos, respetuosa, empática, sin etiquetas, sin amenazas, sin chantajes, sin premios, ¿cierto? Sin humillación. No tiene ningún sentido esperar seres amables, asertivos, equilibrados, si la educación es represiva, autoritaria, si se basa en la humillación. Entonces, lo que nosotros tendremos que proveer en este núcleo familiar, en este ecosistema primario, es criar con sentido común. Criar a nuestro niño teniendo en cuenta quién es él, cómo es él, cuáles son sus intereses, cuáles sus potencialidades. Creo que la tarea primera de la familia es reconocer quién es este nuevo ser que llega a ser parte de ella. Muy bien. Otro
importante ecosistema, que de alguna manera es el que sigue, es el ecosistema escolar. Este sí que es un ecosistema muy importante. Ya el niño trae bases, ya el niño tiene una formación de su casa, ya el niño trae consigo una serie de valores que en este ecosistema escolar se deben reforzar. Entonces, la idea es aprender a observar este ecosistema escolar como un grupo de encuentro. El aula debe ser un grupo de encuentro. El aula debe ser ese grupo en donde yo reconozco las individualidades, en donde yo entiendo la postura de los demás, en donde yo fortalezco mis habilidades sociales. Entonces, si el aula es mirada así, de esa manera, como un grupo de encuentro, como un espacio donde yo puedo ser quien soy, entonces este es un espacio vital que le permite al niño continuar su desarrollo, continuar su formación y en el transcurso del tiempo formar su carácter. El niño, desde esta perspectiva y entendida el aula como un espacio de encuentro, se comprende como un explorador del mundo, ¿cierto? Se reconoce en él esta curiosidad que tiene como ser humano, su capacidad de asombro. Y acá yo quiero hacer mucho énfasis. El niño tiene unas cualidades maravillosas cuando entra a su educación inicial. Y muchas veces, a través de la forma como enseñamos, castramos todas estas posibilidades, cuando en este grupo lo que tenemos que hacer es precisamente potenciar toda esa posibilidad del niño, potenciar su curiosidad, potenciar la pregunta de cara a todos los fenómenos que son nuevos para él. Esto es lo que le permitiría a él finalmente desarrollar su pensamiento crítico, desarrollar todas esas posibilidades de pensamiento que tenemos los seres humanos que nos permiten conocer el mundo. Pero esto pasa de una manera adecuada cuando realmente yo le doy la oportunidad al niño de reconocer por sí mismo, de hacer cosas valiosas por sí mismo, cuando todo el tiempo no estoy ahí diciéndole cómo debe hacer. Y se reconoce también, o se reconocen también otros elementos que en esta época han sido algo olvidados, como el valor del juego. El valor del juego, pero el valor del juego que me permite hacer uso de mi cuerpo, el valor del juego que me ayuda a hacer todo este desarrollo psicomotor muy importante, pero que también me ayuda a cumplir normas, a cumplir reglas, a interactuar con los demás. El juego es un elemento muy importante y que contribuye de manera muy eficaz a la construcción de la personalidad. El juego también nos lleva a dos cosas muy importantes, la creatividad y la imaginación. Dos elementos que desde mi perspectiva se convierten en el plancton que alimenta ese pensamiento del niño, que le permite hacer un equilibrio entre lo racional y lo fantástico y que le permite además hacer o adquirir una consistencia de la realidad, una comprensión de sí mismo, establecer una relación equilibrada con él y con los demás. Siento yo en este momento que la relación de estos ecosistemas es la que le permite al niño consolidar esa personalidad, una personalidad armónica, una sana personalidad, una personalidad que le permite reconocerse a sí mismo como ser humano y reconocer también la persona del otro. Esto es finalmente lo que siento yo que le permite hacer una sana construcción. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Pues me toca a mí, es mi turno.
Yo voy a intentar responder a la pregunta de cómo adquirir o cómo adquirimos los hábitos estables. Quería empezar con que nuestra imaginación pensara ese momento concreto que seguro que tenemos en nuestra cabeza cuando nosotros que somos educadores o que somos papás o mamás, probablemente nuestro hijo o ese estudiante, alumno o alumna del colegio en el que damos clases, pues nos desobedece. Ese primer momento en el que esa orden, esa ayuda que nosotros queríamos dar es rechazada de manera rebelde por esa persona, o incluso ese papá o esa mamá que ven como su hijo en primera persona rechaza esa relación filial y no quiere, déjame en paz, o incluso de malas maneras nos responde, ¿no? Y muestra su rebeldía. Es el momento en el que descubrimos que efectivamente ellos tienen autonomía, tienen poder de decisión y empiezan de alguna manera a hacerse mayores. Es probable que ese momento coincida especialmente con el de la adolescencia, que es un momento complicado en la vida, pero que es al mismo tiempo muy enriquecedor, porque es el momento en el que de alguna manera nosotros como persona más nos conocemos, donde más poder podemos tener para actuar sobre nosotros y donde de alguna manera es cierto que el influjo exterior es muy intenso, pero más podemos cambiar y modificar nuestra personalidad. Hay una cosa que ha dicho Claudia que me ha gustado muchísimo, que habla de personalidad armónica y sana, que tiene que ver con lo que ha dicho también Clotilde de una educación integral, que comienza efectivamente desde las primeras edades, si no es complicado. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de hábitos estables? Pues es muy sencillo, a que cuando una persona adquiere ese hábito, descubre efectivamente que lo tiene y que puede disponer de él. Previamente a esa adquisición de ese hábito, que implica la formación del carácter básico y fundamental como un elemento constitutivo de la personalidad, bien ha explicado antes Clotilde que la personalidad está fundamentada en la parte temperamental del temperamento, que es biológica, y en la parte del carácter, que tiene que ver con la influencia de la educación y con el esfuerzo personal de cada uno por adquirir esos hábitos. Pero es cierto que hay una reflexión de carácter personal que a mi entender es lo que nos permite hablar de una educación integral, que es preguntarnos qué hago yo con todas las características, cualidades, gran parte de ellas positivas, pero algunas quizás no tan positivas. ¿Qué hago yo con esta naturaleza que he recibido, con esta manera particular de ser? ¿Cómo acepto yo, que es muy importante como primer paso, cómo acepto yo esa personalidad que he recibido y en qué medida puedo cambiar esa personalidad? Decía Aristóteles que el carácter es una segunda naturaleza. Se le daba tal fundamentación a esa adquisición de hábitos de carácter estable que lo comparaba a una segunda naturaleza, porque efectivamente nos modifica a nosotros mismos y nos permite mejorar nuestra personalidad. A la pregunta de qué hago yo con todo lo recibido, con mi naturaleza, con mis cualidades positivas, porque es muy importante fijarse especialmente en las cualidades positivas, la pregunta es sencilla, que es la que todos queremos responder. Quiero ser muy feliz. Para eso estamos aquí, para ser muy feliz. Ese es nuestro camino, ese es el fin. Eso es de lo que habla Aristóteles en su Ética Nicómaco, que de los grandes filósofos les gustaría ser capaces de responder esa pregunta del millón, ¿no? ¿Qué significa ser feliz o cómo poder ser más feliz? La felicidad, según Aristóteles, tiene que ver con esa adquisición de hábitos, con la excelencia, con la virtud, con ser mejor persona. Y a la pregunta de qué hago yo con la naturaleza recibida es, voy a mejorar y perfeccionar esa naturaleza porque ese es el camino mediante una educación integral que me va a servir a mí para ser mejor persona y sobre todo, ser más feliz. Esto significa que no se puede confundir la personalidad, que es nuestro modo de ser, que puede ser más rico, que yo puedo mejorar, con mi persona, que es el quien capaz de modificar mi propia personalidad, hacerse cargo y darse cuenta de qué es lo que tengo, cuáles son mis cualidades y perfeccionarlas, mejorar a nivel de capacitación, incluso un paso muy importante que tiene que ver con la felicidad y que es como el círculo que cierra la educación integral. Precisamente
puedo dar toda esa capacitación que yo voy adquiriendo con los hábitos que de manera estable los voy adquiriendo para los demás. La educación no tiene sentido sin el otro. La educación sin las relaciones interpersonales se queda muy coja. Si yo no ayudo a cada una de las personas a las que educo a que todo lo que él ha recibido lo pueda dar al otro, se queda de una manera egoísta en sí mismo. Y esa no es la mejor manera de ser feliz, ni mucho menos de mejorar como persona. En el proceso de esa adquisición de los hábitos estables, hay que contar con la parte emocional muy importante, porque es principio de acción. La emoción nos sirve para actuar, para seguir actuando, para iniciar nuestra manera de actuar, y es fundamental. No se puede vivir sin escuchar el corazón. Y esa es la parte emotiva. Luego está la parte de la inteligencia, la parte cognitiva, el saber qué es la virtud, qué significa ser virtuoso, para qué quiero yo ser ordenado, para qué quiero ser generoso, para qué quiero yo ser más amable, para qué quiero ser yo más trabajador. Y eso nos lleva directamente a una relación que hay intrínseca entre la inteligencia y la voluntad, porque la voluntad precisamente es la elección entre alternativas. Yo tengo que elegir si actúo de una determinada manera o de otra. En esa elección está en juego mi persona, yo soy quien elijo, y realmente a veces puedo equivocarme, en el sentido de que puedo elegir mal, y por tanto esa mala elección no me va a ayudar ni a ser más feliz ni a ser mejor persona. Por eso, lo que integra tanto la parte emotiva como la parte cognitiva e intelectual y la del comportamiento con las acciones de la voluntad es la persona. Hay, evidentemente, una jerarquía y un orden jerárquico en la adquisición de los hábitos según las edades, pero a eso ahora no nos da tiempo a explicarlo en profundidad. Y voy terminando. Esta conexión que hay entre la afectividad, es decir, las emociones. Fijaos que las emociones es nuestra puerta a la realidad sensible. Es lo que yo conozco de la realidad sensible. Es cómo reacciona de manera emocional yo ante las cosas que me impactan o que suceden en mi exterior, incluso también en mi interior. La relación entre la afectividad, la inteligencia y la voluntad con el ser personal. Hay dos preguntas básicas que creo que a veces no le damos la importancia que tiene y tiene que ser fundamental a la hora de una educación integral, que es, ¿esto que voy a hacer ahora o esto que yo estoy haciendo me ayuda a mí a ser mejor persona? ¿Esto que voy a realizar ahora me sirve, me ayuda para ser más feliz? Dos preguntas básicas que tendríamos que responderlas constantemente y que tendrían que estar muy presentes en nuestra manera de actuar. Esto significa que si yo a la hora de actuar me hago estas dos preguntas, probablemente me daré cuenta de cuándo tengo la virtud, y tener la virtud significa poder disponer de ella, pero la educación del carácter tiene que ser una educación integral de la persona, porque la persona sabe que es generoso, pero a veces puede dejar de serlo o puede incluso elegir cuándo serlo. Esa disposición estable que es el hábito, a veces uno puede dejar de hacerlo si emocionalmente quizás está en un estado anímico bajo o no quiere hacerlo o tiene una afrenta o una disputa personal con esa otra persona. Entonces es muy importante que siempre, de manera integral, nosotros nos preguntemos estas dos cuestiones. ¿Esto me va a ayudar a ser más feliz? ¿En qué medida? Y si esto realmente me va a ayudar a ser mejor persona. Preguntas básicas en todo lo que tiene que ver con la educación del carácter. Muy bien, pues gracias. Rebeca, es tu turno. Te dejamos a ti que nos hables especialmente, porque es una persona conocedora, experta de todo lo que es la reeducación, y quieres respondernos a la pregunta de si la reeducación es posible. Pues es tu momento. Muchas gracias, Josu, y muchas gracias a El Libro por la organización y por este encuentro tan maravilloso. Bueno, ¿la reeducación es posible? Sí, absolutamente. Confío plenamente en las segundas, terceras y décimas oportunidades cuando nos estamos refiriendo al campo de la educación y ha salido ya, las compañeras han hablado de la creación de vínculos, el desarrollo de la personalidad, los ecosistemas familiares, académicos
y las elecciones personales, ¿no?, que vamos tomando a medida que evolucionamos y que vamos cumpliendo años y nos vamos convirtiendo en personas adultas. La reeducación es posible, por supuesto, y de hecho es una exigencia, bajo mi punto de vista, que está amparada por el convenio, la Convención, de los Derechos de los Niños y de las Niñas, que recogen no solo todos los derechos políticos, civiles, sociales que nos permiten guiar a nuestro alumnado, a los niños, las niñas, a la adolescencia y la juventud en ese desarrollo, en ese aprendizaje madurativo de su personalidad. Pero no solo eso, sino que además nos incluye, las Naciones Unidas nos apelan como profesionales que estamos obligados y obligadas a promover ese desarrollo y a garantizar esas segundas oportunidades. ¿Cuál es la realidad que nos encontramos en nuestro día a día en las aulas? Pues en mi campo específico de la adolescencia, pues chicos, chicas muy jóvenes, adolescentes, a partir de los 13, de los 15 años, que por distintas circunstancias, por distintos motivos personales, familiares, sociales, se encuentran en situación y en contextos de desamparo y de conflicto social. ¿Esto qué significa? Por relacionarlo con el tema que nos ocupa, que es el desarrollo de la personalidad. Que a lo largo de esta trayectoria que han ido explicando tan perfectamente mis compañeros, mis colegas en la mesa de hoy, han sufrido alteraciones. Algo ha ocurrido en ese proceso que consideramos y que exponemos de manera idealizada, de manera ideal. Lo ideal es que durante nuestra primera infancia desarrollemos, como decía Clotilde, ese vínculo emocional con quienes nos crían cuando somos personas recién nacidas. Esa es la situación ideal. Clotilde hablaba de ecosistemas y hacía referencia a lo importante que es y cómo ayuda la configuración, el desarrollo integral de la persona en un primer momento en el ámbito familiar y en un segundo momento en el ámbito académico, ¿no?, en el escolar, que quienes somos docentes pues debemos apoyar y continuar con esa labor. Y por fin alcanzamos la adolescencia, que, como decía Josu, se caracteriza porque somos capaces de tomar nuestras primeras decisiones, nuestras primeras elecciones. Ese es el marco ideal, pero como comentaba hasta hace un momento, ¿qué nos encontramos? Pues que hay adolescentes que no saben identificar sus emociones, que no mantienen buenas relaciones consigo mismos y consigo mismas, que no son capaces de mantener una convivencia o participar en una convivencia grupal satisfactoria, positiva, ya sea en el entorno escolar o en el entorno social, que las relaciones familiares no fluyen por distintos motivos. Entonces, frente a esas realidades, cuando nos encontramos con esas realidades personales, debemos ofrecer respuestas. Y ahí es donde, como profesionales, entra nuestra capacidad de acción y es donde entra o cobra sentido la reeducación. ¿Qué hacer en este sentido? Pues desde mi punto de vista se pueden abordar cada uno de estos ámbitos que hemos presentado hoy aquí. Se pueden restablecer los vínculos con la familia a través de un trabajo personalizado con los y las adolescentes, con esas reuniones individualizadas, con esas entrevistas personalizadas que nos permitan, en primer lugar y fundamental, convertir en protagonistas a los propios y a las propias adolescentes, porque, como decía Josu, son quienes toman las elecciones, son quienes tienen la última palabra con relación a sus vidas y son quienes mejor se conocen o están en proceso de conocerse. Entonces, en ese sentido, es importante estar como profesionales, poder acompañar y ofrecer respuestas, el poder tender la mano y el poder guiar en esa toma de decisiones. Y a nivel familiar se puede ir involucrando a las familias periódicamente porque las familias hacen lo que buenamente pueden y lo que buenamente saben hacer.
pero somos conscientes de que influyen muchas otras circunstancias jurídicas, sociales, económicas, culturales también, que muchas veces dificultan ese proceso de enseñanza y esa creación de ecosistema ideal para el desarrollo de la personalidad desde la infancia a la adolescencia, ¿no? Por lo tanto, es importante que como profesionales ofrezcamos también esos espacios de encuentro para las familias, porque no existe un manual de instrucciones y cada persona somos un mundo. Por tanto, ofrezcamos esos espacios donde podamos acompañar a las familias también a poder entenderse como familia, a poder conocerse como familia y a generar esos vínculos constructivos, esas relaciones en positivo que les permitan mejorar y reconducir sus dinámicas familiares y mejorar sus relaciones afectivas. Y luego, por último, trabajar, como no, con la adolescencia, que es el campo en el que yo principalmente me muevo, ¿no? A nivel escolar y a nivel laboral, ofreciendo esas herramientas, esas estrategias que permitan reconducir igual esas conductas disruptivas, esas formas y esas maneras que llevan a lo mejor manteniendo a lo largo de sus 13, sus 15, sus 18 años de vida, pero que no les permiten convivir de manera satisfactoria y, como bien decía Josu, ser felices y desarrollarse plenamente, ¿no? Entonces, es importante el poder acompañar también en ese terreno y el poder ofrecer alternativas y mostrar cuáles son las posibilidades para, en definitiva, enseñar a vivir y que aprenda cada persona a poder manejarse en función de sus necesidades y de sus circunstancias personales, familiares, culturales y circunstanciales también, a desarrollarse en el medio en el que viven. Y por mi parte, nada más, agradecer la oportunidad y esperamos el turno de palabras, de preguntas, perdón. Muy bien. Rebeca, Clotilde y Claudia, muchísimas gracias por vuestra intervención, por la claridad con la que habéis expuesto cada uno de vuestros temas, intentando responder esa pregunta inicial que daba paso al tema que habéis tratado. No sé si hay alguna pregunta de los participantes que quieran trasladar a alguna de las personas que hemos participado en este primer panel. Bueno, tenemos un público bastante tímido a esta hora. Entenderán que, bueno, aquí hay algunos que apenas están levantando, pero tengo una pregunta y esto, digamos, viene de parte mía y sobre todo porque sé que es el conflicto que tienen muchos padres hoy en día con sus hijos. Yo soy madre de 2 hijos y es complicado el tema de la adolescencia. Entonces, uno a veces no sabe cuáles vayan a ser los cambios que vayan a tener los hijos de uno en la adolescencia. Y todos nos dicen, es una etapa difícil, es complicado. Se puede moderar ese comportamiento o de pronto prever esa dificultad que vamos a tener que vamos a tener nosotros como padres con nuestros hijos adolescentes y tratar de formarlos para que ese cambio de la niñez a la adolescencia no sea tan difícil para ellos ni para nosotros. O sea, ¿eso es realmente posible? No sé si ustedes nos puedan ayudar de pronto a mejorar ese panorama para los papás que están pasando por ese periodo de, bueno, ya mi hijo en breve entra en la adolescencia y yo me voy a enfrentar pues al caos. Y entonces les agradezco que nos ayuden como a dilucidar un poquito el panorama. Gracias, Clotilde, adelante. Clotilde, tienes que el micrófono. ¿El micrófono? Ahora te ya. oigo muy bien. Ok. Bueno, esta pregunta que plantea Milena es todo un reto, pero quienes tenemos un poquito de idea sobre el desarrollo de la infancia y la adolescencia, nosotros podemos darnos cuenta desde que justamente en los primeros 3 años de vida de cualquier niño, ahí
estamos identificando lo que describió Joshua en términos del despliegue de la voluntad del niño para decidir qué quiere y qué no quiere. Y que esto se replica en una segunda edición en la adolescencia, ¿no? O sea, recordemos a los bebés, cuando se les está dando de comer, ellos pueden decir no y voltean su carita o cierran su boca o sacan la lengua para decirle al adulto, no me gusta, no lo quiero, no me lo des. Y entonces el adulto desde ese momento empieza a armarse de creatividad para inventarse formas de convencer a ese niño de poder consumir los alimentos, por ejemplo, ¿no? Y le juega al avión y entonces le platica una historia, etcétera. Hay un niño que puede decirle, uno le dice al niño, por favor, recoge tus juguetes, y el niño puede voltear airadamente y le conteste a uno, pues ni que fuera tu secretaria. Y estoy hablando con un niño de 3 años. Ese niño me está diciendo, es algo que no quiero hacer, tú me lo quieres que yo lo haga y yo te digo, pues no. Y entonces el adulto, ¿qué hace? El adulto piensa que ese niño a los 3 años ya ha interiorizado una serie de reglas, una serie de condición social de las mujeres, de los hombres, que uno se queda impresionado por el impacto que le produce a uno de decir, ¿cómo me contesta ese niño eso? Y entonces uno se conecta con esa idea y uno puede pensar, si lo dejo que esto crezca y llegue a la adolescencia, yo no sé qué va a pasar porque yo no voy a poder tener una disciplina con él. Entendiendo por disciplina lo que se tiene que hacer, en el momento que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Y no estoy hablando de violencia, estoy hablando de forma de organización entre acuerdo entre las personas. Entonces yo le puedo contestar a ese niño, ¿sabes qué? Que efectivamente no eres mi secretaria, pero yo tampoco. De manera que si tú te haces responsable de recoger los juguetes que usaste, todo el mundo en paz. Y entonces yo te puedo muy contenta dar de comer. Bueno, yo creo que reconociendo que eso los niños lo traen en la parte de la primaria, se adormece un poco porque ellos ya están concentrados en poder trabajar académicamente, pero en la adolescencia nuevamente se despliega el despertar de la sexualidad y también nuevamente la lucha por querer ser ellos mismos como persona, es decir, sus conflictos de identidad. ¿Quién soy yo y qué quiero hacer en la vida? Y eso marca una diferencia con los padres de tal manera que los padres nos quedamos sorprendidos de que ellos no es que desobedezcan, porque en realidad ellos tienen sus propios códigos de acuerdo con esto que estamos pensando en términos del desarrollo de su personalidad, que es su identidad, sus propios valores y su lucha, porque no nos dejan de querer, pero están luchando por querer ser diferentes a nosotros, por querer ser ellos mismos a través de lo que quieren hacer. Y entonces, si uno se conecta, comprende esa situación, uno también puede decirles, sí, yo entiendo que tú quieres hacer eso, pero te das cuenta de las implicaciones que eso tiene. Y yo creo que es justamente el reto de colocarnos no como una autoridad autoritaria, sino una autoridad comprensiva, una autoridad racional, en la que le da la posibilidad al adolescente de ir poquito a poco dándole ese margen de que sea capaz de irse probando él mismo, de tomar decisiones y, como decía Joshua, ¿no? Su voluntad de decir, esto sí lo quiero cambiar, este es el camino que quiero seguir, y que nosotros sigamos todavía en posibilidad de ir monitoreando el proceso de desarrollo. Muchas gracias, Clotilde. Ha pedido la palabra un momento Rebeca, si nos puedes ilustrar también con tu respuesta. Sí, gracias, Josu. Siguiendo en la línea de Clotilde, resaltar
la importancia y la relevancia que tiene la prevención. Yo entiendo a las familias del susto que provoca cuando sus hijos e hijas llegan a la adolescencia. Es normal, es humano. Pero frente a ese miedo tan natural, a mí siempre me gusta trabajar con las familias haciendo un ejercicio de regresión. Lo bueno que tenemos las personas adultas es que todas hemos sido adolescentes y debemos considerar que las generaciones van cambiando a nivel social, cultural, económico, ¿no? de acceso e igualdad de oportunidades. Eso es una realidad aplastante. Sin embargo, en la preadolescencia es cuando, como ya hemos hablado aquí, se empieza a tomar conciencia de uno y de una misma. Se empiezan a sentir cosas, aunque no sepamos qué estamos sintiendo, ¿no? De manera, no podamos identificar esas emociones, pero es cuando empezamos a tomar conciencia de nosotros, de nosotras mismas y de nuestra realidad. En un primer plano, lo escolar, lo familiar, y luego pues ese círculo, ese campo de interacción se va ampliando. Por lo tanto, la prevención es fundamental. A favor de las familias existe el acceso a través de las nuevas tecnologías, el acceso a la información tan amplia que existe y en los grandes profesionales que nos dedicamos a la educación desde las etapas más primarias, ¿no? Como la etapa infantil y más en adelante. Entonces, aprovechar la oportunidad de tantas referencias y de tantas pautas que podemos llevar a nuestro terreno familiar y podemos probar y podemos introducir para prevenir que luego cuando se alcance la mayoría de edad o la adolescencia, la juventud de ese hijo y de esa hija, no nos encontremos con problemas verdaderamente significativos. Que insisto, que si tienen lugar por los motivos que sean, evitemos la culpa. Este mensaje está más dirigido a las familias porque lo han hecho como buenamente han podido, ¿no? Y han sabido hacer. También es momento para poder recurrir a profesionales y a gente especializada que les pueden ayudar y les pueden acompañar en estos procesos. La palabra proceso ha salido mucho en este encuentro de hoy. Y ya está, simplemente eso, resaltar el poder de la prevención y la capacidad que tenemos como personas adultas de ponernos en lugar de nuestros y de nuestras adolescentes, porque ya hemos vivido esa etapa vital tan importante, sabemos lo relevante y el peso que tiene lo emocional en esta etapa concreta, ¿no? de la vida. Y la empatía en estos casos ayuda muchísimo. Muchas gracias, Rebeca y Clotilde. No sé si hay alguna pregunta más o estamos finalizando ya. Sí, hay una última pregunta. ¿Se logra, excelente espacio, se logra encaminarlos con la reeducación ante el gigante de las redes sociales? ¿Las redes sociales son un panorama que lo saca de lo habitual enseñando en su casa? Gracias. Supongo que a la hora de la reeducación, Rebeca, te están preguntando a ti. El papel de las redes sociales ocupa un espacio importante en nuestra dinámica. Pero ojo, no solo el de los y las menores, adolescentes y jóvenes. Y también tenemos que tener en cuenta, y es importante, me sale la palabra pelear, ¿no? Pero no es ese el término, sino poner en perspectiva, ¿no? Nuestra visión adultocéntrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien dirige las redes sociales no es gente adolescente, menor o joven. Quien dirige las redes sociales son personas adultas, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, el cómo gestionar, cómo introducir el uso o abuso de las redes sociales en el ámbito familiar es uno de los temas que se pueden negociar, como bien indicaba Claudia, ¿no? Dentro del ámbito familiar es importante, y en eso se basa la prevención, aprender a negociar y alcanzar acuerdos dentro de nuestros ámbitos personales como son los de la familia. Y todo es negociable.
debemos perderle el miedo escénico a abordar cualquier tema, cualquier consumo excesivo frente a redes sociales o cualquier otra sustancia o realidad, frente a la gestión y a la enseñanza y aprendizaje y abordaje de las relaciones afectivos sexuales saludables e igualitarias. Todo entra dentro del ámbito familiar, cualquier tema se puede abordar y el de las redes sociales también. Importante prevenir las conductas más problemáticas que puedan surgir durante la adolescencia, durante las etapas infantiles, ¿no? Y ahí la responsabilidad, la gran responsabilidad recae sobre las personas adultas, que son quienes en último término deciden cuándo comprar o cuándo convertir en accesible ese acceso a las redes sociales a través de dispositivos móviles, ¿no? Una persona menor de edad no puede acceder tan fácilmente, ¿no? Entonces, cuando las familias deciden que con 8 o 10 años es hora de que su hijo o hija tenga un dispositivo móvil con acceso libre a Internet, pues ahí estamos corriendo el riesgo lógico de que esa persona menor de edad no tenga por edad, por circunstancias y por maduración personal la capacidad de gestionar ese escenario tan amplio y tan diverso como es el que nos ofrece Internet a través de las redes sociales. Muchas gracias, Rebeca, por esa respuesta. Tenemos 1 minuto, máximo 2 por cada uno de los componentes de esta mesa para hacer una última reflexión. Empezamos según el orden. Clotilde, tu última reflexión. Mi reflexión sería que efectivamente los adultos somos responsables de ofrecer la posibilidad de que las nuevas generaciones tengan una oportunidad de un desarrollo integral, armónico de su personalidad desde la infancia y la adolescencia, no solamente para disfrutar y ser felices dentro de su momento, sino también son la base fundante de nuestro futuro como condición humana. Muchas gracias por esta reflexión. Claudia, es tu momento. Bueno, muchas gracias en primera instancia y yo creo que lo que yo quisiera decir es que como padres debemos darnos a la tarea de conocer a nuestros hijos, de reconocerlos en sus individualidades, en sus intereses, en lo que realmente ellos quieren ser y hacer. Mientras yo tenga esta postura de reconocimiento del otro, en este caso mi hijo, seguramente las cosas nos van a salir muy bien. Vamos a poder prevenir muchas situaciones siempre y cuando reconozcamos quién es él, que él es diferente de mí y que aspire, como lo decía Joshua, a la felicidad. Muy bien, pues muchas gracias, Claudia, por tu reflexión. Me toca a mí. Yo decir que esta vida que tenemos es maravillosa, que tenemos la suerte de vivirla junto a otras personas. Decía Aristóteles que el mayor bien externo son los amigos. Nadie es feliz sin amigos. Por eso, cuando hablamos de desarrollo integral de la personalidad, tenemos que hablar de ayudar al otro, de ver al otro, esa persona a la que podemos ayudarla a ser mejor persona también. Tenemos que ser proactivos y solamente de esta manera se van adquiriendo esos hábitos positivos que nos enriquecen como personas y que nos permiten lo que decía yo antes. Por un lado, ser mejor persona y por otro, ser más feliz. Si uno es más feliz, podrá también ayudar a los demás a que lo sean. Pues muchas gracias por esta invitación al libro y le dejamos a Rebeca que cierre con su turno. Perfecto. Pues por último, a mí me gustaría añadir que nuestra labor educativa está enmarcada a nivel internacional por un abanico amplio de objetivos de desarrollo sostenible. Existe uno específico, que es el de la educación, que defiende y quiere garantizar una educación de calidad, equitativa e igualitaria, que brinde oportunidades, igualdad de oportunidades durante toda nuestra vida. Y yo creo que en esta última concepción de durante toda la vida, que no dejamos de aprender, cómo no, la reeducación siempre es posible.
Bueno, muchas gracias Rebeca, Josu, Clotilde, Claudia, por haber aceptado esta invitación al primer Foro Internacional de Divulgación Académica. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros a esta hora. Los invitamos a seguir conectados con este primer Foro Internacional de Divulgación Académica. Viene una mesa titulada Desafíos y transformaciones de la educación para el siglo XXI. Los invitamos a sentarse y disfrutar de las mesas temáticas que les trae el primer Foro Internacional de Divulgación Académica, donde el conocimiento es parte del plato fuerte. Muchísimas gracias a ustedes por su presencia. Hasta una próxima. Gracias. Chao.